Nosotros sabemos que la agenda está petada, pero gracias por dedicarnos este fin de semana. Dios te bendiga. Gracias Alberto, Dios te bendiga. Buenos días hermanos, Dios les bendiga a todos, me alegro mucho de verles y ya he visto los cambios que han hecho aquí dentro del salón. Me acuerdo que la última vez que vine creo que estábamos allí, ¿no? Sí. Y ahora estamos castigados de cara a la pared, pero mucho mejor el cambio. Pienso que es mejor, ¿no? Sobre todo cuando alguien entra de la calle, que no esté ahí todo el mundo mirándole, porque con lo que cuesta a veces entrar a una iglesia que no es la tuya o a un lugar nuevo y que encima te esté toda la congregación mirando, pues eso corta bastante, ¿no? Yo tuve, cuando estuve en el ejército, una media novia que un día habíamos quedado en una cafetería, pero había que bajar así una escalera. Y entonces cuando iba a bajar la escalera, todo el mundo se te quedaba mirando. Y como era muy cortado y muy tímido, no fui capaz de bajar la escalera y me fui. Y perdí la novia y perdí todo, ¿no? La dejé plantada. Bueno, el tema es que estoy muy contento de poder estar con ustedes en esta mañana. ¿Ustedes cómo están? Bien. ¿Están bien? Bueno, me alegro mucho. ¿Preparados para recibir la palabra? Bien. Ayer tuvimos una reunión de servidores allí en la otra iglesia, en Morrojable, y creo que fue muy interesante. Pero hablando de cómo estás, saben que yo llevo muchos años tratando de aprender el idioma hebreo, ¿no? Que es el idioma en el que se escribió prácticamente la totalidad del Antiguo Testamento. Y me llama mucho la atención que cuando ellos le preguntan a una persona ¿cómo estás? Hay dos formas, ¿no? Hay una forma informal, pero hay una forma, digamos, formal, seria. Y cuando te dicen Ma Shalom Ha o Ma Shalom no te están preguntando cómo estás, sino te están preguntando cómo está tu paz. Ma Shalom Ha, ¿cómo está tu paz? Y es que si tú no tienes paz en tu corazón, no es porque Dios no quiere dártela. Es porque a lo mejor hay algo en tu vida que está impidiendo que esa paz venga a tu corazón. Y ese es el motivo por el cual muchas veces, incluso cristianos, parece como que no terminan de levantar cabeza. Vienen a la iglesia, cantan, ofrendan, hacen todo lo que hacen los demás, pero siempre estás igual. Cuando no es el hijo, es el marido. Cuando no es el marido, te duele aquí. Cuando no te duele aquí, te duele por allá. Cuando no es una cosa, es otra. Y muchas veces me he preguntado, Señor, ¿por qué hay creyentes que llevan toda la vida en la iglesia? Bueno, ya los del mundo, los de la calle, se sobreentiende, ¿no? Pero ¿por qué hay gente que lleva años en muchas iglesias? Cambian de una a otra, cambian de país, cambian de pareja, cambian de novio, cambian de novia, cambian de look por dentro y por fuera, pero realmente siempre están igual. Y a la luz de las Sagradas Escrituras hay respuestas a eso. No tienes que resignarte y decir, bueno, mi vida ha sido una desgracia desde niña. Yo siempre he tenido un problema con mi padre, con mi pareja, o con el jefe del trabajo, o con no sé quién. Bíblicamente, uno le hace esa pregunta al Señor y Dios te va a hablar. Claro que te va a hablar. No sé si te va a gustar lo que Dios te va a decir, pero Dios siempre tiene respuestas a nuestras preguntas. Y sobre todo a esta. ¿Por qué yo no maduro como otros creyentes maduran? Que incluso a lo mejor llevan menos tiempo que tú en la iglesia y ya te llevan una ventaja tremenda. Tú te sabes los libros de la Biblia de memoria, te sabes las historias de la Biblia de memoria, pero hay como algo que te impide levantar cabeza en lo económico, en lo familiar, en lo espiritual. Y yo llevo todo este mes de agosto con una carga muy grande en mi corazón por este tema, porque veo que hay, si me permiten, como una especie de asignatura pendiente en la vida de muchos creyentes. Y por eso lo que yo voy a compartir esta mañana, algo compartí en el día de ayer, hoy lo voy a ampliar un poco más. Y es que hay una asignatura pendiente en muchos cristianos evangélicos. Pueden ser incluso hasta buenos músicos, o incluso pueden ser hasta maestros de la escuela dominical, o hasta pastores. Pero la palabra de Dios es muy clara en cuanto a esto, y quiero llevarles al capítulo que ayer yo les decía a los hermanos que íbamos a leer, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 28. Este capítulo, Deuteronomio capítulo 28, es extraordinario. Yo le he pedido a nuestra gente, a la gente de nuestro ministerio, que hasta fin de año lo lean una vez a la semana completo.
Si ustedes forman parte de nuestro ministerio, que también lo forman, pues a partir de hoy, hasta el 31 de diciembre, te pido que leas todo el capítulo 28 de Deuteronomio, como mínimo, una vez a la semana. Esto te va a ayudar a entender por qué a veces la bendición de Dios es como algo lejano en tu vida. Oyes a los demás cuando dan testimonio, cómo Dios les bendice, cómo Dios les usa, cómo Dios, gracias, hermano, cómo Dios le abre puertas, pero dice, ¿y a mí por qué nunca me toca? ¿Por qué a mí no me toca la bendición de este o del otro? Bueno, vamos a leer parte de este capítulo, sobre todo los primeros versículos, que dice así la palabra de Dios. Creo que pensaba que lo iban a poner ahí. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Ahora, tengo que aclarar antes de seguir que la palabra en hebreo o el verbo lishmoa, que es oír, también se puede traducir por obedecer. Así que cada vez que leas en la Biblia, si oyeres, puedes también haberlo traducido, lo que pasa es que hay que optar por una traducción. Se podría haber traducido si obedecieres. Esto también se aplica al Nuevo Testamento, ¿vale? El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero otra traducción aún mejor hubiera sido, el que tiene oídos para oír, obedezca lo que el Espíritu dice a la iglesia, ¿vale? Entonces, con esta aclaración sigo leyendo. Sí, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar, escucha, guardar y poner en obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, no tendrás ni que buscarlas, te van a alcanzar, te van a encontrar donde vivas. Si oyeres, si obedecieres la voz del Señor tu Dios. Mira, serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bájalo un poquito porque está muy alto. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán, lo hemos cantado esta mañana, ¿verdad? Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de ti. Jehová te enviará la bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará a Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y hará Jehová sobreabundar en tus bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, que es lo que muchos cristianos hacen toda la vida, pidiéndole dinero a todo el mundo. Pues la Biblia dice que si la bendición de Dios está en tu vida, tú no le vas a tener que pedir prestado nunca dinero a nadie. Es más, tú vas a ser una persona que vas a prestar y ayudar a otras personas. Entonces vete analizando si todas estas cosas se están dando en tu vida o dices, pues esto suena muy bonito, pero yo esto no lo estoy viviendo. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres a los mandamientos que el Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Alguien puede decir amén? Amén. 14 versículos, del 1 al 14, que nos hablan acerca de lo que le pasa a un país, a una familia, a una iglesia, a una persona, si obedece a Dios. Esto es condicional, ¿eh? Hay cosas que sí o sí se van a dar, pero otras no, porque tienen una condición previa. Si obedecemos al Señor nuestro Dios, todo lo que emprendas, todo lo que hagas, vivas donde vivas, casado, soltero, anciano, joven, enfermo, sano, todo el Señor lo bendecirá en tu vida. Pero los siguientes 54 versículos, que no los voy a leer, pero tú sí los vas a leer cuando llegues a casa, ¿verdad? Se titulan Consecuencias de la desobediencia. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y por qué no termina el capítulo 28 en el verso 14? ¿Para qué ahora darle la vuelta a la tortilla
y comenzar a leer cosas que te ponen los pelos de punta. Enfermedades, humillación, miedos, complejos, traumas, locura, los animales se me mueren, trabajo mucho y nunca me llega el dinero a nada. Y tú empiezas a leer los 54 versículos y dices, Dios mío, podías haber omitido esto, ¿no? Pues no lo hace el Señor por la sencilla razón de que tú tienes que saber que hay condiciones para ser bendecido. Pero si tú te niegas a obedecer al Señor, después no te quejes. Después no te quejes, ni vengas con la llantina a la iglesia. Hay pastores que necesito oración, o hay pastor que necesito consejería. No, tú no necesitas ni consejería ni oración. Tú lo que necesitas es ponerte en orden delante de Dios. Déjate de cuentos. Ay, es que este hombre no tiene amor, me cambio de iglesia. Y cuando allí ya te ven el plumero y saben de la pata que cojeas, te vuelves a cambiar de iglesia. Y hay algunos que llevan toda la vida cambiando de iglesia, saltando de un lugar a otro, pensando que el problema está en los demás, echándole siempre la culpa. Claro, es que el pastor no me entendió. Es que si yo me hubiera casado con otro hombre o con otra mujer, o si yo viviera en otro país, mira, la obediencia a Dios no tiene nada que ver ni con el lugar, ni con los sentimientos, ni con las emociones. La obediencia a Dios es una decisión personal que tú tomas y que pase lo que pase y venga lo que venga y te digan lo que te digan y vivas donde vivas, tú vas a obedecer al Señor porque tú te has propuesto en tu corazón obedecer al Señor independientemente de tus circunstancias o del lugar donde vives. Te voy a poner varios ejemplos. El mejor lugar del mundo, que ya lógicamente no existe, pero que tuvo un momento en la historia, fue el Jardín del Edén. El Jardín del Edén era perfecto. Allí no había enfermedad, no había frío, no había calor, no había ningún tipo de necesidad. Era un paraíso. La misma palabra lo dice. Adán y Eva eran los hombres más felices del mundo. Tenían plena comunión con Dios. No les faltaba absolutamente de nada. No tenían miedo. No tenían complejos. No eran esclavos de nada ni de nadie. Y en ese lugar de perfección y un paraíso, Adán desobedeció a Dios. Sin embargo, en el desierto, que es el opuesto al paraíso terrenal, hubo una persona que obedeció a Dios, al Padre, y fue el Señor Jesucristo. Dos personas, uno en el paraíso y se convierte en un ser desobediente. La otra persona está en el desierto donde no hay nada, no hay ni agua, y allí obedece al Padre, porque la obediencia no tiene nada que ver con el lugar en el que estoy, sino con una actitud y una decisión que yo he tomado en mi vida, en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no le eches la culpa, que claro, si yo estuviera en otro lugar, si tú estuvieras en otro lugar, serías exactamente la misma persona. Porque es muy fácil proyectar en los demás y no reconocer mis errores, mis fallas y mis carencias. Hace unos días entramos en contacto con una persona de una de nuestras iglesias. No puedo dar muchos detalles, ustedes entiendan. Y siempre estaba pidiendo oración, siempre venía a la iglesia llorando, siempre pedía consejería, siempre pedía que oráramos y que ayunáramos. Porque la persona con la que estaba viviendo la humillaba psicológica y físicamente, la trataba mal, la habían echado del trabajo, todo le iba mal, pero iba a la iglesia. Y llegamos a un momento en el que dijimos, usted no necesita más consejería, porque la consejería que te damos te entra por un oído y te sale por otro. Usted no necesita que nosotros nos pongamos en ayuno y en oración por usted. Una pregunta, ¿el hombre con el que tú vives es tu marido? Dice, ¿cómo? Cuando te hacen así, digo, ya está. Está buscando tiempo para ver cómo me salgo de esta. Digo, no hace falta que me responda, mía. Tú estás viviendo con un señor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que te vayan las cosas bien? Pon tu vida en orden delante de Dios. Obedece al Señor y dice aquí, no yo, aquí. Todo te irá bien. A ti todo te va mal. No, es que yo ofrendo a la iglesia, eso no sirve para nada. ¿Qué quieres? ¿Comprar los favores y las bendiciones de Dios con tus diezmos y con tus ofrendas? Yo he habido gente que durante años les prohibí ofrendar y diezmar en la iglesia. No quiero su dinero, no necesitamos su dinero. Lo que queremos es que usted se ponga en línea y en obediencia delante de Dios. Entonces se fue llorando. Bueno, ok. Pero tienes que preguntarte muchas veces, ¿qué tipo de relación tú tienes con Dios? Algunos dirán, no, pero yo creo en Dios. Hay alguien que cree más que tú y que yo.
Y es el diablo. El diablo sabe que la Biblia es la palabra de Dios. El diablo sabe que Jesús nació en Belén de Judea. El diablo sabe quién fue el Señor Jesucristo. Lo vio clavado en la cruz, lo vio desgarrado en el huerto de Getsemaní y lo vio resucitado al tercer día. Lo ve sentado a la diestra del Padre. El diablo sabe perfectamente toda la verdad y cree en Dios. No es un ateo, no es un agnóstico, pero sin embargo no cambia. Y ese es el gran problema que mucha gente tiene, que han hecho de su relación con el Señor una especie de religión. Y como decía el Señor a través del profeta Isaías al pueblo de Israel, este pueblo con sus labios me adora y me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Porque la mejor manera de demostrarte a ti mismo y a Dios y a los demás que tú verdaderamente vas en serio y que amas y respetas a Dios es obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Y déjate de cuentos. Si tú no quieres obedecer al Señor, yo no sé para qué vienes a la iglesia. ¿Para qué vienes a la iglesia? No, voy a dar una ofrenda. Si no necesitamos tu ofrenda. ¿Para qué vienes a la congregación? ¿Para buscar un novio? ¿O una novia? Si en la calle hay muchos más y más guapos que los cristianos. Y con más plata que los cristianos. Que es lo que muchas buscan. Un tipo que aunque sea de 80 años, pero que tenga plata. ¿Verdad? Entonces, si tú no vas en serio con el Señor, la iglesia a ti no te va a traer ningún beneficio espiritual. Ojo, digo este tipo de iglesias. Hay otras iglesias que no te van a decir nada, ni te van a confrontar nunca con tu desorden ni con tu vida, porque lo que quieren es bulto. Pero en nuestro ministerio no queremos bulto, no queremos tener gente a cualquier precio, queremos gente que vaya en serio con el Señor. Que estén dispuestos no solamente a oír una palabra, sino a poner en práctica esa palabra. Porque si no la pones en práctica, ¿de qué sirve todo lo que oye? Al contrario, te va a condenar más todavía. Ahora, el primer pecado de Adán fue justamente desobedecer a Dios, a su creador. ¿Y saben lo que sintió Adán? Cosa que no había sentido nunca antes de su pecado. Sintió miedo. Dice que se escondió entre los árboles del huerto. Y el Señor lo llamaba y le decía, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán decía, es que oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Ah, ahora tienes miedo. Antes no me tenías miedo. Antes podíamos tener comunión y relación hablando perfectamente los unos con los otros, pero ahora te escondes de mí. Y fíjate lo que a continuación le dice, lo leí esta mañana para corroborar y no meter la pata. Dice, es que estoy desnudo. ¿Y desde cuándo te has dado cuenta que estás desnudo? Si yo te creé desnudo. Yo te saqué de la Adamá, la tierra del jardín de Edén se llama Adamá, por eso te pucha Adán. Tú siempre has estado desnudo, nunca has usado calcetines, ni pantalones, ni camisas, ni nada. Tú siempre has estado desnudo. ¿Qué es eso de que tengo miedo de Dios y me oculté de ti porque estoy desnudo? Es que no es una traducción literal, que estoy desnudo y me da vergüenza porque siempre estuviste desnudo y orabas delante de mi presencia desnudo. Eso significa en hebreo, estoy sin argumentos. Me he quedado sin argumentos, no tengo argumentos delante de ti, me encuentro desnudo. Me has descubierto, me has pillado, dirían otras personas, ¿no? Y eso es lo que sintió Adán. Ante esa confrontación de la voz de Dios, Adán dice, me has descubierto, por eso me escondo, por eso siento miedo y por eso huyo de ti. La persona que no quiere obedecer a Dios, que vive en desorden y que quiere seguir viviendo en el desorden, pues busca un lugar donde no sea confrontado y busca un lugar donde se sienta cómodo con su pecado, aunque algunos quieren legalizar el pecado, que lo hacen, pero eso no tiene nada que ver con la bendición de Dios. Pero fíjate qué curioso que el miedo se apodera de la gente cuando no están decentemente y con orden delante de Dios. El que obedece, el que está alineado con el Señor, no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nadie. No hemos cantado esta mañana, cuidado, a ver si estamos cantando cosas que en el fondo no estamos practicando y creyendo. Vendrán contra ti por un camino y por 7 huirán. Eso es lo que dice la Biblia, lo hemos cantado y justamente lo hemos corroborado a la luz de las Sagradas Escrituras. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Es decir, hay una tranquilidad, hay una calma, hay una paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque estoy alineado con mi Dios y no le tengo miedo a nada. No tengo que estar todo el día asustado, el diablo me va a atacar, el diablo me va a tentar, y el diablo que está por aquí, y el diablo está por allá. El diablo me tiene que tener miedo a mí. El enemigo me tiene que tener miedo a mí, no, yo no tengo que tener ningún miedo a él, en absoluto. Pero, cuando tú no estás alineado con Dios, dice aquí, no serás prosperado, serás oprimido, serás robado, tendrás comezón, es decir, es una enfermedad en la piel que te vuelve loco,
tendrás horror, servirás de refrán y burla a los pueblos a donde yo te voy a enviar, enloquecerás a causa de todas las cosas que verás, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo cambia, ¿verdad? Aunque estés en el mismo paraíso, ahora ya no hay seguridad, ahora ya no hay equilibrio, ahora ya no hay paz. ¿Por qué? Porque no estás alineado con la bendición de Dios. El miedo se apodera de tu vida. Y esto me recuerda a otro muchacho del Nuevo Testamento que dice la Biblia que recibió un talento para negociar con él, ¿verdad? Como buen administrador, y dice la Biblia que cuando viene el dueño del talento, el dueño de la parte económica que le dio para que negociara y hiciera negocio, dice que, bueno, yo lo que pasa es que tuve miedo y lo escondí. Luego el miedo me aleja de Dios, me pone en peligro, y el miedo impide que yo desarrolle y aporte al cuerpo de Cristo lo que yo tengo dentro. Fíjate las dos vertientes del miedo. Uno se esconde de Dios, se aleja de la presencia de Dios, te haces tremendamente vulnerable. Ahora lo vamos a ver. Y el otro esconde el talento, no es capaz de hacer nada, aunque tiene recursos, aunque tiene la capacidad, aunque su amo ha confiado en él, no es capaz de mover ni un dedo porque el miedo lo ha paralizado. Ahora tú fíjate cuando el Señor Jesucristo en la última cena da una palabra profética y concretamente se dirige a la figura de Pedro y le dice: esta noche me van a entregar y todos vosotros me abandonaréis y os vais a escandalizar de mí. Y Pedro es cuando dijo: aunque todos te abandonen, ¿se acuerdan? Yo no te abandonaré. Tú cuenta conmigo que yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y entonces cuando viene la palabra específica para Pedro y le dice: tú hoy me vas a negar. Pedro niega, Pedro no acepta la palabra que está recibiendo, además se la está diciendo en público. Yo no te voy a negar. Excesiva confianza en sí mismo. Aunque estos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Menosprecio de los hermanos que te rodean. En el jardín del Edén saca una espada. Era Pedro el que sacó la espada para cortarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Es decir, utiliza armas carnales para defender el reino de Dios y al rey de dicho reino. Sigue al Señor Jesucristo de lejos, gran peligro. Se calienta en fuego ajeno con los romanos y finalmente niega al Señor Jesucristo porque le seguía de lejos. Dicen que una oveja a una cierta distancia del pastor o del rebaño, como tiene muy mala visión, se desorienta, se pierde, y como no tiene un buen olfato ni sentido de la orientación, se pierde, y por eso tiene que ir a buscar al pastor, a la oveja perdida. Si tú vives muy distanciado del Señor, te conviertes en una presa fácil para el diablo. Nuestra seguridad no viene de nuestros años en la iglesia o de los versículos de la Biblia que sabes de memoria. Nuestra seguridad y nuestra protección y nuestra tranquilidad absoluta viene de que yo estoy cerca del corazón de Dios. Yo estoy escondido con Cristo y Cristo está escondido en el Padre, y de ahí no me saca ni me mueve nadie. Y todo eso, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que produce todo eso? La obediencia absoluta a nuestro Dios. Ayer hablábamos así un poquito por encima de personajes como por ejemplo Jonás. Jonás fue un desobediente. Era un creyente, era un siervo de Dios, pero un desobediente. Y su vida se convirtió en una tormenta. Como yo observo a la gente, que su vida es una tormenta, es un desastre, porque están en desobediencia delante de Dios. Así de claro. Una cosa es cuando me prueba el Señor para fortalecer mi fe, y otra cosa es cuando yo me meto en líos y en problemas por desobedecer al Señor y no estar en el centro de su voluntad. Entonces pregúntate, ¿qué estás haciendo con tu tiempo libre? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Has renunciado a todo lo que usabas en el mundo porque no quieres utilizar esas herramientas que te dieron mucho resultado cuando estabas en el mundo? El apóstol Pablo le dijo un día a los corintios algo que a mí siempre me llamó la atención. Les preguntó, más bien les dijo: ¿qué fruto tenéis de aquellas obras de las cuales ahora os avergonzáis? Decidme, ¿qué te ha quedado de todo aquello mal que hiciste antes de conocer a Cristo? Y les dice: así como presentabais los miembros de vuestro cuerpo para el pecado, esos miembros preséntalos ahora para glorificar y honrar y servir al Señor. Pídele al Señor que todas tus herramientas, de la índole que sean, que las utilizaste para el diablo, que no te den más resultado a partir de ahora, sino que las herramientas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No utilices tus atributos ni tu belleza como un cebo
y como un anzuelo para atraer a la gente. No lo hagas, porque estás bajo el espíritu de Jezabel y no bajo el espíritu de Dios. No emplees tus recursos naturales ni de cualquier otra índole para obtener resultados y abrirte camino en la vida, porque tú abres hoy una puerta, pero mañana el Señor te la puede cerrar y nunca más la volverás a abrir. En otras palabras, hay que cambiar por dentro y por fuera. Por eso la Biblia, cuando habla de dos cosas muy importantes, que para mí son dos pilares fundamentales en una vida, en una iglesia, como es el amor a Dios y la obediencia a Dios, emplea la expresión, como les dije hace un rato a los servidores, corazón, corazón. Dice la Biblia en el famoso Shema, escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y dice, ¿qué dice? Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La palabra lev, L-E, lev, en hebreo es corazón. Y fíjate cómo suena en hebreo. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'ahavta Adonai Elohecha bechol levavecha. Levavecha. Repite, corazón, corazón. Es decir, con tu ser interior y con tu ser exterior. Tienes que amar a Dios. Y amar a Dios significa renunciar a mí mismo. Amar a Dios significa servirle. Amar a Dios significa dejar todo aquello que a mí me podía haber abierto camino en la vida y renuncio a ello porque amo al Señor con toda mi alma y con todo mi corazón. Cuando el Señor le dio a Pedro la oportunidad de ser restaurado, porque esa es otra, oportunidades vendrán a tu vida. Hoy algunos de ustedes o todos ustedes están escuchando esta palabra. Yo estoy sembrando semillas, yo estoy lanzando así semillas, y por aquí, y por allá, y para los jóvenes, a las chicas, a los matrimonios. Yo estoy lanzando semillas. Lo que produzca esa semilla, el resultado de esa semilla, no es problema mío, es problema tuyo. Si tú la alimentas o le permites cuando subas por esa escalera que los cuervos, los demonios vengan y hagan así, te roben la semilla. De ti depende el crecimiento y el resultado que a partir de hoy tu vida experimentará o no. Depende de tu actitud, no depende de la iglesia. No depende del pastor, no depende del ministerio, depende de ti. ¿Qué voy a hacer con la palabra que estoy escuchando? El Señor le dijo a Pedro, esta es una oportunidad que te estoy dando. No tenía por qué haberte llamado. Algunos de nosotros probablemente no teníamos ni que haber llegado a este punto de la vida. Por lo que hicimos, por nuestra conducta, nuestro comportamiento, pero Dios se apiadó de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y cuando Él resucita, le dice a María Magdalena, que no sé de dónde sacaron que era prostituta, aunque por ahí he escuchado a predicadores que lo dicen, la Biblia no lo dice. La Biblia dice que había demonios en ella, además son evidentes, pero no era prostituta. Le dice el Señor a María Magdalena, dile a mis discípulos, y a Pedro, que vayan a Galilea, que allí me quiero encontrar con ellos. ¿Por qué añade lo de discípulos, y Pedro? Porque Pedro días atrás, 72 horas antes, había dicho públicamente, yo no conozco a ese hombre. Es decir, fue un apóstata, una persona que da marcha atrás y que no se quiere dar a conocer como uno de los discípulos de Cristo, por lo tanto quedas excluido. Pero el Señor cuando resucita podía haberle dicho a los discípulos, vayan a Galilea, y a Pedro ya está, déjenlo ahí. Él dice que no quiere saber nada de mí, pero yo sí quiero saber algo de él. Díganle que vaya a Galilea también. ¿Cómo subiría ese hombre muerto de miedo? No sé, temblándolo, rodilla contra rodilla. ¿Y qué me dirá? Y cuando me vea, ¿qué me va a decir? Ven para acá, tú que decías que me ibas a defender, que ibas a estar, ¿dónde estabas? Bueno, la cuestión es que el Señor le da la oportunidad de una gran pesca, pero previamente lo confronta, porque cuando los ve pescando en el mar de Galilea, se les queda mirando y les dice, ¿habéis pescado algo? Hoy el Señor te hace a ti esa pregunta. ¿Cuál es el resultado de tus 25, 30, 40, 50 o 60 años de vida? ¿Qué es lo que tienes en la vida? Dime qué has cosechado. Y le dicen, no hemos pescado nada. Toda la noche hemos intentado pescar, pero no hemos cogido nada. Okay, hay que reconocer que he fracasado. Hay que reconocer que lo he intentado, pero no he obtenido los resultados que yo esperaba recibir. Familias destrozadas, negocios a tal, dinero que le debo a este, tuve que salir corriendo de aquí. Es decir, un desastre, pero tienes que confesarlo y admitirlo. Ok. Ahora vamos a empezar de cero. Coge la red y echa la mano derecha. El Señor le da una orden y ahora depende de ti si la obedeces o no. Yo ya te he dicho lo que tienes que hacer. Ahora tú verás lo que haces. Lo hacen.
obedecen. La obediencia siempre trae bendición, hermano. Siempre, nunca te vas a equivocar. Escúchame, nunca te vas a equivocar por obedecer a Dios. Echan la red y dice que casi se rompía y tienen que llamar. Ah, ahora tienes que llamar, tienes que aprender a compartir la bendición y no toda para mí, para mí, para mí. Llegan a la orilla y siempre me llamó la atención, es la primera vez que pasa, que cuentan los peces que cogieron. Ya había habido una pesca milagrosa al principio del ministerio de Jesús, pero no sabemos cuántos peces había dentro de la red. Pero ahora sí lo sabemos. La Biblia dice que contaron 153 enormes peces. Y como la Biblia no es un libro que dice las cosas por rellenar un hueco o por entretener, sino que todo tiene una razón de ser y una explicación. ¿Por qué la Biblia dice cuántos peces había dentro de esa red? Y a mí qué más me da si había 300, 400 o 5,000. Es que tiene una explicación. Las letras en hebreo son números, es un idioma alfanumérico, ¿verdad? Y entonces la expresión Ani Elohim, es decir, yo soy Dios, el valor numérico es 153. Es decir, que cuando contabas los peces, sabes que la expresión yo soy Dios coincide con el valor gemátrico, con el valor numérico de dicho milagro. Entonces, cuando Pedro se da cuenta que el Señor, el Dios Todopoderoso, humanado y encarnado en la figura de Jesús, ha hecho ese milagro, ahora le dice el Señor, ok, ahora que lo has entendido, Pedro, te hago una pregunta que puede cambiar el rumbo de tu vida. ¿Me amas? Ahora lo has entendido, ¿no? Sabes que te he permitido venir aquí. Sabes que esta es una oportunidad que no puedes desaprovechar. Sabes que te estoy tratando de ayudar y de restaurar y poner otra vez en primera línea. Sabes quién ha hecho el milagro. Pero mi pregunta es, ¿y ahora cómo va a ser tu reacción? ¿Me amas? Claro, en la mentalidad del judío, a Dios no se le podía amar de cualquier manera. Era con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y la palabra fuerzas, ¿a qué se refiere? A todos mis recursos materiales o espirituales con los cuales pueda servir y honrar a Dios. El corazón son las emociones, los sentimientos, los recuerdos. El alma es la vida, es nefesh, es la vida. Y con todas mis fuerzas, es con todas mis capacidades naturales, espirituales, dones y talentos. ¿Tú me amas? Y entonces Pedro se da cuenta de que no da la talla. Y es cuando le dice, bueno, Señor, tú sabes que te amo, pero le responde con otra evasiva. En otras palabras, el Señor lo está llevando a un callejón sin salida, donde él tiene que tomar una decisión si obedecer o no obedecer al Señor. Si vivir a tu estilo, a tu manera, como tú te lo has montado, o vivir según el criterio y los parámetros que yo te estoy dando para tu vida. Finalmente, cuando Pedro reconoce que necesita crecer en el amor, porque tenemos que crecer en el amor, en la fe, en la santidad, etc. Cuando él reconoce que el amor que el Señor le está pidiendo, él en ese momento no se lo puede dar, le dice, te voy a dar una segunda oportunidad. Te voy a permitir que mueras como yo morí, crucificado en una cruz. Le dice, tú cuando seas mayor extenderás tus manos, te llevarán a donde no quieras ir, pero con esa muerte me glorificarás a mí. En otras palabras, es a través del llanto, no de la risa. Yo sé que hay iglesias que les gusta mucho que la gente ría y ría y ría. Eso no vale para nada. Eso no sirve para nada. Eso es show, eso es espectáculo, eso son circos. Eso no vale para nada. Las cosas que no se olvidan nunca son las que aprendiste llorando. Lo que te hizo llorar, eso no lo olvidas en tu vida. Y por eso dice la Biblia que aunque él era el hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, si él era el hijo de Dios, el varón perfecto, y por lo que el Padre permitió que pasara, luchas, pruebas, ataques, calumnias, mentiras, etcétera, lo perfeccionó de tal manera que lo capacitó para poder decir, heme aquí, Padre, envíame a mí. ¿Cómo no nos va a nosotros a tratar y a probar el Señor cuando el objetivo del Señor es convertirte no en un mequetrefe, no en un calientabanco, no en un cristiano de estos del montón, sino en una persona de calidad que pueda glorificar y honrar al Señor con todo lo que haga y con todo lo que digas? Pero eso no viene por asistir a un culto. Eso no viene por asistir a un culto. Hay cosas que llevan desde el primer día en la iglesia y están igual. Por ejemplo, los púlpitos, las baterías, los instrumentos, las mesas de sonido. Han escuchado todos los sermones. Han escuchado todos los testimonios. Han escuchado todas las alabanzas y siempre están igual. O tú ves que el púlpito ahora está más grande.
o la mesa se han cogido, o la batería ahora es diferente. Es igual, han oído todo, pero no han cambiado. Que no nos pase a ninguno de nosotros, que oímos y nos convertimos en oidores olvidadizos, sino en personas que han entendido que detrás de cada mensaje, detrás de cada culto, hay algo que Dios tiene para tu vida. Nuestras iglesias, Centro Evangélico Vida Nueva, no hay término medio. O se te hace el ambiente irrespirable, o terminas rindiéndote al Señor, diciéndole: Señor, tú ganas. Yo me rindo a ti, porque sé que mi vida la puedo convertir en una tormenta y arruinarla si no decido obedecerte con toda mi alma y con todo mi corazón. El Señor nos está enseñando en estos tiempos, a unos más y a otros menos, a vivir bajo presión. La semana pasada, por primera vez en España, entró un grupo de musulmanes a una iglesia y la quemó. ¿Quién nos dice a nosotros que la próxima semana no nos queman la nuestra? ¿O no le pegan una paliza a los hermanos cuando salgan de la iglesia? ¿Piensan ustedes que los 68 millones de musulmanes que viven en Europa vinieron de vacaciones? ¿Piensan ustedes que los 68 millones de musulmanes no son ninguno de ellos amantes de su Corán y amantes de su profeta, etcétera, etcétera, y que le da lo mismo si tú vienes o no vienes al culto? Cuando su libro sagrado dice que si levantas una piedra y ves a uno que practica el sábado, entre comillas, judío, lo mates. Y si detrás de un árbol hay uno que practica el domingo, lo mates. Los cristianos lo tienen que hacer. Cuando un verdadero musulmán dice que a lo largo de su vida tendrá que practicar como mínimo una vez la yihad, y la yihad es la muerte del inocente o del infiel, como tú y como yo. Es muy fácil vivir en este lugar, en este momento, donde aparentemente nadie se mete con nosotros, pero mi pregunta: ¿y por qué no se meten con nosotros? ¿Por qué no nos persiguen? Porque el diablo no pierde el tiempo. Y sabe que a veces o nos matamos entre nosotros mismos, no hace falta que vengan a atacarnos de afuera, o simplemente al diablo no le crean problemas los calientabancos y domingueros, y los que pecan el viernes y el sábado por la noche, y el domingo vienen al culto a hacer el paripé de que soy cristiano. Eso no le crea ningún problema al enemigo. Lo que le crea problemas al enemigo es ver a un hombre que dice no cuando le gustaría decir sí, o una señorita que dice: conmigo no vayas por ese palo porque te equivocaste conmigo, ¿eh? ¿Cómo? No. A mí me respetas, ¿eh? Esto no es probar de picotear de flor en flor, ¿eh? Porque mi cuerpo no es tuyo. Mi cuerpo es del Espíritu Santo de Dios y de mi Señor que me compró. Y si tú me quieres utilizar a mí, ya te estás buscando a otro o a otra. Esas son las personas que le crean problemas al diablo. A esos son los que reciben los mayores ataques, pero también son los que reciben las mayores bendiciones y victorias y ven la gloria del Señor cada día en su vida. Una persona obediente no tiene ni siquiera que orar por ciertas y determinadas cosas que a otros cristianos los tienen siempre obsesionados. Ay, los papeles. Ay, que no tengo los papeles. Ay, Dios mío, que no tengo los papeles. Y no tengo dinero. ¿Y cómo pago el alquiler? Los cristianos obedientes ni siquiera oramos por eso. Créelo. Hacemos lo que dice la Biblia. Buscamos primeramente el reino de Dios. Y tú dices, ¿el reino de qué es eso del reino de Dios que tantas veces los pastores mencionan? El reino de Dios. ¿Qué es eso del reino de Dios? Es el gobierno de Dios. Es la cobertura de Dios. Son los principios morales y espirituales de la palabra de Dios. El reino es un sistema de gobierno. Es un estilo de vida diferente al de la calle. Por eso dice la Biblia: no sorprendáis si la gente se mete con vosotros, se ríen o se burlan, porque ya no seguís la corriente de este mundo. ¿Cuál es el gran pecado normal que se ha normalizado en nuestra sociedad? La mentira. Lo estamos viendo constantemente aquí en España. No hace falta apuntar a otras naciones. Un hombre que es capaz de decir hoy una cosa y a la media hora hace otra. Y ese es el cabeza, ese es el representante del país. El presidente de España es un mentiroso. Pero es que lo sabe todo el mundo, menos él. No, yo cambié de opinión. Puedes ponerle otra expresión. Pero la mentira, el engaño, la manipulación, la promiscuidad sexual, todo vale, no pasa nada. Hermanos queridos, si nosotros no somos capaces de obedecer al Señor, la iglesia no tiene futuro. Esta iglesia de Puerto de Rosario es una oportunidad que Dios le dio a esta ciudad y a esta isla de tener un punto de luz donde se predique la palabra de Dios tal y como dice. Así de claro. La iglesia que tenemos en Morrojable es una oportunidad que Dios le dio a muchos hermanos que ya no tenían tal vez dónde ir y que el Señor encendió esa luz
para que los que vayan en serio con el Señor, y tú sabrás si vas en serio o no, tengan un lugar donde puedan crecer, donde puedan ser exhortados, animados, corregidos, utilizados o lo que sea para la honra y la gloria del Señor. Si a ti tu vida no funciona, no le eches la culpa a Dios y tampoco al diablo. Mírate a ti mismo y pregúntate, ¿qué es lo que tengo? Algunos dicen, yo tengo una religión. ¿Y qué religión tú tienes? Generalmente la inmensa mayoría de la gente que conocemos tienen una religión católica, que ni siquiera la conocen ni la practican. ¿Y por qué toda Latinoamérica, desde Estados Unidos, bueno, desde Canadá hasta Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, por qué se hicieron católicos? Eligieron ellos ser católicos porque allí vivían las tribus. Allí vivían los mayas, los incas, los aztecas, los mapuches, los guaraníes, los motilones. Y bueno, pues esa gente, ¿por qué de la noche a la mañana se hicieron católicos? ¿Qué? ¿Se les apareció un ángel? ¿Vieron una cruz en el cielo? ¿O tuvieron una visión? No. Llegaron allí unos señores en la Pinta, la Niña y la Santa María. Y dijeron, aquí venimos nosotros a conquistar estas tierras. O te conviertes y te bautizas, o te cortamos la cabeza. Y se hacían católicos. Y yo he estado con los indios guaraníes en la selva amazónica, y allí están las ruinas de los jesuitas. Y allí los metían en aquellos edificios, dice que les enseñaban a leer, a escribir, a tocar la guitarra, etcétera, etcétera. Pero allí los obligaban a convertirse al catolicismo. Luego, la religión no la escogieron ellos, se la impusieron unas personas que fueron a un continente. Incluso en Perú, en México y en otros lugares se hicieron actos de fe, la famosa Santa Inquisición, ¿verdad? Para los herejes, para los que se rebelaban en contra de la corte del rey Felipe II y toda esa historia. Luego, tú no elegiste ser católico, a ti te cayó una religión encima que ni siquiera has comprobado si tiene base bíblica o más base humana que bíblica. Y la religión es un término que habla acerca de cómo una persona se puede llegar a atar o esclavizar a una serie de normas y de principios y de mandamientos humanos, ¿verdad? Y las religiones nos apartan de Dios. Entonces, cuando tú te amparas en una religión, sí, pero en tu vida has leído la Biblia, a ti lo que te obsesiona son las cartas del tarot. Ahí está la verdad. Y pagas. O el horóscopo, a ver lo que me dice el horóscopo. O llamo a fulanita para que me diga la carta astral, o una maldición de no sé qué, o mato una gallina. En Lanzarote se me acercó una vez un señor en una campaña evangelística que hicimos y me traía así una bolsa entera llena de paños con sangre y no sé qué y no sé cuánto. Y me decía que él había pagado unos santeros de Lanzarote para que le hicieran una limpieza. Y bueno, más que una limpieza lo embarraron más de lo que estaba, ¿no? Esa es la vida espiritual que algunos pretenden vivir, ¿verdad? Y claro, no te sorprendas de que te vaya mal. No te sorprendas de que no levantes cabeza. La Biblia dice que una de las consecuencias del pecado para los agricultores es que sembraban mucho y recogían poco. Y que no llovía. ¿O piensan ustedes que todo lo que ha pasado en España en los últimos tiempos es producto de la casualidad? ¿Es que acaso Dios está dormido o está de vacaciones o se ha ido a otro planeta? Estas danas, estos incendios, estas cosas terribles que están ocurriendo. Que los bomberos dijeron en Castilla y León que ya se rinden, que ya esto no tiene remedio, que se prende fuego medio país. Cosas que antes no ocurrían, ahora son como entre comillas normales. Pero ¿cómo Dios no va a estar tratando con este país si este país descaradamente le ha dado las espaldas a Dios? Si echamos al cubo de la basura todos los años más de 100.000 fetos de niños porque le molestan a aquellos que tuvieron un momento de placer, pero ahora molesta al que viene, entonces lo tiramos al cubo de la basura. Y estamos matando la vida que Dios le ha puesto a esa criatura. Pero sí, luego nos quejamos de lo que está pasando en la franja de Gaza. ¿Y tú cuántos abortos has tenido? ¿O tú no has matado nunca a nadie? Porque es muy fácil criticar lo malo que hacen los demás, pero ¿y lo que tú has hecho? Tenemos una hermana en nuestro ministerio que fue a pedirle perdón a la cárcel al hombre que mató a su hija estrangulada. Nuestra hermana Diana, en Holanda, que creo que va a estar por aquí dentro de poquito. Pídele que dé el testimonio. Ella fue a pedirle perdón. No porque justificara lo que ese muchacho le hizo a su hija que la estranguló, sino porque un día orando y teniendo ella rabia en su corazón porque había matado a su hija, el Señor le dice, ¿y tú? ¿Tú no mataste a tu hija? Y se le cayó la cara de vergüenza porque dijo, yo hice lo mismo, lo que pasa es que en vez de con una grande lo hice con uno que ni siquiera se podía defender. Y lo aborté y lo tiré al cubo de la basura. Entonces tú eres igual que él. Lo que pasa es que lo de él es más notorio. Dice la Biblia que hay pecados que son más notorios, otros son más ocultos, pero al fin y al cabo son exactamente los mismos. Entonces, ¿de qué vas, hermanita? Es que Dios no me bendice. Claro, ¿cómo te va a bendecir?
hasta que tú no pidas perdón por tus pecados. Es curioso que en la iglesia evangélica se ha perdido algo que para nosotros cuando éramos católicos era lo más normal del mundo. ¿Tú te acuerdas cuando nos íbamos a confesar? ¿Alguien aquí se fue a confesar alguna vez a algún cura? Claro, yo me crié en los salesianos en Venezuela, en los maristas en Venezuela, y en Las Palmas me crié en los maristas, y nos teníamos que confesar. Yo ya no sabía qué decirle al cura, porque ya como nos confesábamos 4 veces a la semana, ya hasta me inventaba pecado, ¿no? Me inventaba, no, ¿y qué más? ¿Y qué más? Digo, no, padre, no, pero ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues no sé, se robé una moto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y no, hay más. Tú dime que hay más. Bueno, no sé, le pegué a una niña, todo, ya me inventaba. No, es que ya me presionaba tanto. Don José Pérez se llamaba el viejo. Tenía un moto que no lo voy a decir porque es muy feo. No lo voy a decir. No lo digo, no lo voy a decir. Incluso un día me atreví a decirle, bueno, padre, pues mire, yo ya no sé honestamente qué decirle, mire, yo qué sé, mire, le pido perdón porque cuando salga voy a robar otra vez. Y me pegó un cachetón y me dijo, sin vergüenza, que no tienes vergüenza. Bueno. Entonces, hermanos queridos, cuando íbamos a confesarnos, le teníamos que decir los pecados con pelos y señales. ¿Dónde fue? ¿Con quién fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuántas veces fue? ¿Se acuerdan? Tenemos que hacer la lista. Nosotros en la iglesia decimos, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos quieren cambiar la vida? Levante la mano, repita conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor Salvador. Perdona mi pecado. Amén. Venga, el siguiente, pasa el siguiente. No, espérate un momento. Si nos paramos delante de Dios y le decimos al Señor, Señor, ¿me puedes poner la lupa encima? A ver cómo me ves. Empiezan a venirte cosas a la mente y tú dices, Dios mío, yo aquella película la vi aquella noche. Y además llevé aquellas películas y le dije a mi mujer, vamos a verlas juntos. ¿O ya no te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ya. Y aquellas llamadas y aquellos chats a medianoche, abriéndole tu corazón a una que vive en Honolulu. Cuando tienes a tu marido y a tu esposa ahí en la cama y le abres tu corazón a un tipo de sabe Dios dónde. No, es que no me entiendes, que no me comprendes. Tú sí que me quieres, papito lindo. Pastor, Dios no me bendice. Dios no me abre puertas. Estoy mal. Y lo que me sorprende es que no te vaya peor. Porque el Señor le dijo una vez a una mujer que la habían sorprendido con las manos en la masa, porque hay 2 formas de dejar el pecado. O tú lo dejas o el pecado te deja a ti. No, yo no quiero pecar más. Tú dejaste el pecado. Pero hay otros que dejan el pecado porque te pillaron con las manos en la masa, amigo. No porque tú lo quisieras dejar. Te pilló, te leyó, dijo, ¿esta quién es? ¿Este quién es? Entonces, no, yo dejé el pecado, no. El pecado te dejó a ti, pero si por ti fuera estarías enganchado otra vez ahí como un imbécil. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? El Señor le dijo, mira, yo te perdono, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Y le dijo a otro, para que no te venga una cosa peor encima. Es decir, siempre hay algo peor de lo que tú has padecido o estás padeciendo. Siempre hay algo peor. Entonces no abras puertas, querido hermano y hermana. No abras puertas innecesarias. Hay lágrimas que nunca tenían que haber brotado de tus ojos. Hay problemas que te podías haber evitado. Hay noches de desvelo que te podías haber evitado si tú hubieras estado alineado y esperando en el Señor. Y te digo una cosa, y más vale estar solo o sola que mal acompañado. Así de claro. Hay un libro del cual hablaremos Dios mediante en nuestro congreso el año que viene en los Estados Unidos, porque ya tenemos el lema del congreso en el mes de marzo. El lema va a ser levantémonos y edifiquemos. Y todo va a estar basado en el libro de Nehemías. Y hay un pasaje, yo se lo comentaba a Alberto en estos días, hay un pasaje donde Nehemías, que es un hombre que vivía muy bien, era el copero del rey, vivía, vestía y estaba muy bien, él decide dejarlo todo para ir a Jerusalén y ayudarles a restaurar la ciudad. Invierte horas y trabaja y, en fin, hace todo lo que tiene que hacer. Pero él se entera de que hay un pecado que no han dejado de cometerlo. Parece como que no le han dado importancia, porque claro, estaba todo el mundo pillado. Por eso se callaba en la boca. Pero él dice, vamos otra vez a cometer los mismos pecados por los cuales nuestro Dios nos llevó al cautiverio en Babilonia 70 años. Es que no hemos aprendido nada. Es que vamos otra vez a provocar a Dios. Aquí hay algo que está sucediendo que tenemos que arreglarlo hoy mismo, dice Nehemías. Y dice, yo me he dado cuenta que estamos quebrantando un mandamiento, y es que muchos de los líderes y dirigentes y príncipes del pueblo de Israel, del pueblo de Dios,
se han casado y se han juntado con mujeres paganas. Y ese cuento de que no, yo me caso con él y yo lo convierto, tú no vas a convertir a nadie. Te va a convertir ella a ti, idiota. Claro. No, yo la convierto, yo después la convierto. Sí, la convierte, sí. Hinchándole en godo lo vas a convertir. Nehemías dice, este problema hay que solucionarlo porque si no, otra vez viene este hombre y nos va a reventar la ciudad. Hay que despedir a las mujeres paganas de entre nosotros. Así que en 48 horas todas estas tienen que ser despedidas. La Biblia dice que algunos lo hicieron. Yo creo que en el fondo algunos dirían, te voy a hacer caso, ¿viste? Porque me metí en un lío que no sé, yo lo hago. Pero otros decían, no, yo no voy a despedirla, yo me enamoré. Y claro, cuando el diablo te conoce la fibra sensible, amigo, ahí estás perdido. Y entonces Nehemías dice, o las echas o las echamos. Y dice que salió por las calles y le arrancaba el pelo a la gente que no quería obedecer al Señor. Claro, hoy en día no lo vamos a hacer, ojo. Pero si tuviéramos que arrancar el pelo de la gente desobediente en las iglesias, tendríamos la iglesia llena de calvos. Habría calvos por todos lados. Ahora, no quiero que los calvos se sientan mal en esta mañana, porque dirán, es que mi mujer me arrancó los pelos. No tiene nada que ver con eso. Pero hermano querido, una de las cosas que se ha perdido, y voy terminando porque yo sé que ustedes tienen que comer, una de las cosas que se ha perdido en las iglesias evangélicas es el temor a Dios. Se ha perdido, no hay temor a Dios. La gente viene vestida de cualquier manera, como si fueran a la... El otro día le dije a uno, entró a la iglesia y digo, ¿qué pasó, mi niño? Digo, ¿qué? ¿Te faltó la toalla, viejo? Pastor? Digo, ¿te faltó la toalla, mano? ¿Dónde va? ¿A la playa? Las cholas, las gafas de guerrero. ¿Esto qué es, viejo? Chacho, que venimos a ver a Dios, venimos a ver al Rey. Es ridículo irme a la playa con chaqueta y corbata, ¿no? Pero es una falta de respeto venir a ver a Dios. Una pinta que trae, viejo. Un día viene esta con el tanga, pues puesto a venir a la iglesia. ¿Esto qué cosa es? Entonces se ha perdido el respeto. Se corre, se brinca, se habla, se está hablando ahí de una película que vimos anoche. A los 10 minutos queremos entrar en la presencia de Dios. Entonces, como se ha perdido el temor, de vez en cuando los pastores no nos queda más remedio que enseñarle a la gente que la vida cristiana es una vida seria. Mire, yo voy a cumplir ahora, hoy es el cumpleaños de mi mujer, pero los quiero tanto a ustedes que vienen aquí y ella está cumpliendo los años solo en Tenerife, para que después digan que no los quiero. Este año los dos cumplimos 64 años, tanto ella como yo. Yo los cumplo en octubre y ella los cumple hoy. Ella es más vieja que yo. 64 años. ¿Yo qué necesidad tengo a estas alturas de mi vida de estar diciendo ciertas y determinadas cosas que sé que a lo mejor a alguna persona le puede ofender? Incluso puedes llegar a pensar, a mayor tontería, pero sé que lo piensan, esto lo está diciendo por mí. Yo jamás en mi vida he necesitado un micrófono en la mano para decirte a ti lo que tengo que decir. No necesito subirme a un púlpito para decirte así lo que no me atrevo a decirte en persona. Claro que me atrevería sin ningún problema. ¿Sabes por qué lo hago? Porque te amo. Y porque quiero lo mejor para tu vida. Porque no quiero que seas un mequetrefe. Porque no quiero que seas un anoréxico espiritual. Que sabe muchas cosas de la Biblia, pero a la hora de la verdad te vienen a la calle y dicen, este es cristiano. Este es cristiano, dice. Esta es cristiana. Vete a la playa. No quiero que la gente en Fuerteventura diga que ustedes son iguales que los otros. Yo quiero que la gente en Fuerteventura diga, agüita con eso, que a lo mejor no creemos lo que ellos creen, ni somos como ellos son, pero muchachos, ese hombre es puntual, esa persona es seria, no le estés tirando los tejos a este o al otro porque te va a poner la cara colorada. Esa gente son serias, esa gente va en serio con Dios. A mí me gustaría que toda la gente en esta isla dijera, agüita con esa gente, que la gente supiera que nosotros pagamos nuestras deudas, que la gente supiera que nosotros cumplimos con las leyes, que la gente supiera que nuestra vida privada y pública está en orden delante de Dios. Miren a mis hijas. No, una está en el mundo, la otra está en la discoteca, el otro está con no sé quién, el otro está drogando. No. Que miren nuestra familia y digan, no, pero la familia de esta gente funciona, están unidos, se aman, se quieren, van a la playa juntos, salen, pasean, siempre están con una sonrisa en la boca, siempre el gracias, buenos días, buenas tardes, señora, le aguantan la puerta. Es increíble, ¿verdad? Yo quiero que todo eso no lo perdamos nunca nosotros. Porque la gente no lee la Biblia, pero la gente te ve a ti. Y viéndote a ti pueden decir, oye, pues parece que van en serio. Pero si te ven hablar igual, los mismos chistes, la misma forma de vestir, los mismos cachondeos, las mismas tenderetes, te van a decir, esos son todos iguales, hombre. Pasa que unos van por la mañana a misa y estos van a una cosa que lo llaman ellos el culto. Pero al fin y al cabo son todos iguales, el mismo perro con distinto collar.
Y lo que queremos es marcar una diferencia. Esta ciudad, este país, este mundo necesita hombres y mujeres de Dios. Que amen a Dios, pero que no lo digan, que lo vivan y que lo demuestren. Y la mejor manera es obedecer al Señor. Oye, es que me cuesta. Hombre, claro. Es que obedecer cuesta. Ser rebelde no cuesta. ¿Qué tienes que hacer para que te crezca la barba, mijo? Nada, te sale sola. ¿Qué tienes que hacer para que, no sé, para que la casa se ensucie? Nada, la casa se va a manchar sola. Pero ¿qué tienes que hacer para tener las cosas limpias y ordenadas? Hay un esfuerzo. ¿O tú te piensas que llegar a un nivel con el Señor es tocar un botón y escuchar 4 sermones y ya está? Quiero terminar, y ya la segunda vez que lo digo, pero ya ahora vas en serio. Mira, me llamó una vez un pastor, toma, para que veas que voy en serio. Aunque yo predico sin papeles, pero bueno. Mira, me llamó una vez un pastor en plena pandemia, pastor de Estados Unidos, y se presentó, me dijo, mira, soy fulanito de tal, te llamo del estado tal, no sé qué. Digo, bueno, hermano, ¿en qué puedo servirlo? Me dice, mire, yo quiero que usted me diga, como te lo voy a decir, yo quiero que usted me diga, porque yo lo veo en los devocionales que hace cada día, ¿qué micrófono está usando usted? Bueno, y el trípode para poner el teléfono, ¿cuál es? ¿Y qué cámara usa? ¿Y cómo se sienta? Y claro, yo cuando muchas veces doy el devocional de aquí para abajo, estoy con las cholas y en pantalón corto. Lo que pasa es que la gente no me ve, ¿tú me entiendes? No que esté desnudo, ¿no? Como Adán. No, cuidado. Estoy con mi chola y pantaloncito corto, ¿no? Descalzo no, porque yo muchos años estuve descalzo, años y años descalzo. No quería ponerme zapatos hasta que leí un libro en la Biblia que dice que no caminemos descalzo. Entonces ya me puse ya los zapatos. Pero bueno, lo que voy. ¿Por dónde iba? Sí. Entonces me dice, ¿y cómo se sienta? Y yo digo, espera un momentito, hermano, un momentito. ¿Para qué me está haciendo todas esas preguntas? Y me dice, porque yo quiero hacer todo exactamente igual que como usted lo está haciendo. Le digo, mire, hermano, esto no funciona así. Usted tiene que orar, pedirle al Señor sabiduría, y a lo mejor mañana el Señor le dice que se ponga un cucurucho en la cabeza y que se ponga con las patas para arriba. Si eso se lo dijo el Señor, obedezca al Señor. No sigan a hombres. No se fijen en las personas, fíjense solamente en el Señor y así nunca te vas a llevar una desilusión con nadie. Yo siempre he dicho que las personas que a mí en la vida más me han ayudado han sido los cristianos, mis hermanos en Cristo. Y los que más me han tratado de cortar la cabeza y de destruirme, los cristianos. Pero yo no me convertí a los cristianos. A mí los 4 demonios que tuve en mi cuerpo durante años, me los sacó mi Señor Jesucristo. Y a mí el que me sanó, que tenía los pulmones hecho un desastre y me trancaba y me asfixiaba, y el que me sanó fue el Señor Jesucristo. Y el que me salvó fue mi Señor Jesucristo. Así es que no miro a los hombres, como espero que nadie me mire a mí, porque no sé qué hace usted mirándome tanto a mí. Usted mire al Señor y el Señor nunca jamás le va a defraudar. Nunca. Y si tienes una necesidad, no pidas dinero a nadie. Métete en tu habitación, cierra la puerta, apaga el teléfono, ponte de rodillas si quieres, le dices al Señor, Señor, tengo esta necesidad en mi vida. Y el Señor te va a responder en décimas de segundo. ¿Por qué no lo pones en práctica? ¿O es que acaso yo tengo manga delante de Dios? Todos somos hijos de Dios. Pero intentemos vivir en obediencia. Claro, a mí me gustaba ver pornografía, a mí me gustaba fumarme mis petas, ¿o qué? A mí me gustaba estar con una y con otra y para aquí y para allá. Yo mi primera moto la tuve con 8 años en Venezuela. Y yo de jovencito no era feo. ¿Me entiendes? Yo algún encantito tenía. ¿Me entiendes? Si quieres te enseño fotos por si no me crees, ¿sabes? Mi mujer cuando me vio me dijo, ¡ñu! ¿Usted quién es? Me pidió el teléfono y todo. ¿Qué te parece? Y me dijo, chacho, ¿tú dónde vives? Pero yo muchos días me quedé solito en mi casa. Y mis amigas y los moteros estaban en la calle y me decían, Manolo, venga, baja, tal. Mira qué tal. Digo, no puedo. Y un año, y otro año, y otro año, y venga a leer, y venga a leer, y venga a leer. Muchos de mis amigos murieron. Otros están en la cárcel. Pero yo estoy sirviendo a Cristo. Amén. Entonces, tómate en serio tu vida con el Señor. Aleluya. Bueno, nos ponemos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Dios es bueno, nos habla siempre a través de su palabra. Cierra tus ojos y dile, Señor, si de algo tengo que pedirte perdón, yo estoy dispuesto a hacerlo en esta mañana. Yo no quiero salir por esa puerta diciendo, bueno, un culto más, una predicación más,
un pastor más y ya está. No, 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 no. Yo quiero cambiar, Señor. Yo quiero ir en serio. Yo entiendo que este hombre vino hoy aquí para que tú me hablaras a través de su vida. Y por eso, Señor, yo me humillo delante de ti y te digo, Señor, ayúdame a ser un hombre obediente. Aunque llore, aunque patalee, pero yo te voy a amar a ti por encima de cualquier cosa en la vida, Señor. Porque eso es lo que tú buscas, hombres que te adoren en espíritu y en verdad y te amen con todo su corazón. Y por eso en esta mañana yo te pido por esta congregación, gracias por todos los servidores, gracias por todos los que hacen algo en la iglesia, gracias por las visitas. Dios mío, ayúdanos, Padre Santo, a partir de hoy que haya un antes y un después, Señor. Ya sé que se dice esto muchas veces, pero que sea la cruda realidad. Yo quiero obedecer a mi Señor. Trae bendición a esta iglesia aquí en Señor Puerto Rosario. Aclara nuestras ideas. Restaura a quien tengas que restaurar. Y que seamos un punto de luz en esta ciudad, Señor. Y que la gente vea que los cristianos somos gente seria, que vivimos en orden, en obediencia y en santidad delante de nuestro Dios. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un día lleno de la bendición de Dios, pero sobre todo, obedezcamos en todo a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermano. Saluda a su hermano, dígale, hermano, seamos obedientes, merece la pena. Dios te bendiga, hermano. Amén. Amén. Muy bien. Esta es la mía, ¿no? Gracias. Gracias.